riesgo. Su merced me dirá dónde inicio o si continúo donde estaba. No recuerdo dónde fue que terminamos. Terminamos en la clínica de sin ST, íbamos a hablar un poco del ST y la estratificación de riesgo de Timmy y Grace, que era lo que nos faltaba. Entonces, su merced, mira si continúo o vamos adelantando para centrarnos en el tratamiento. Si quiere continúe y después empieza a hablar de la estratificación, que también es muy importante antes de hablar de tratamiento. Listo, doc. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve. Listo. Listo, entonces vamos a continuar un poco con la presentación clínica con el síndrome coronario con elevación del ST. Entonces, en esto vamos a tener que pues, los diagnósticos y los criterios en cuanto a la patología anterior sin ST pues van a ser los mismos. Vamos a tener un EKG y unas troponinas, pero el EKG va a ser muy determinante en esto. Entonces, en esta situación clínica, como lo veíamos en el video que el doctor nos pasó, pues vamos a tener diferentes escenarios. Aquí vamos a ver que podemos encontrar también un dolor torácico, pero que nos presente un bloqueo de rama izquierda, que más adelante vamos a traer los criterios de Edgar-Barbosa modificados para poder diferenciar un bloqueo de rama izquierda de nuevo frente a esta patología. Vamos a tener otros escenarios en donde el EKG, en vez de mostrarnos un supradesnivel, nos va a mostrar un infradesnivel en todas las caras. Entonces esto no quiere decir pues que sea contrario al ST, sino que pues hay una lesión más generalizada, podríamos decirlo de tronco, que nos esté llevando a un infarto transmural. Entonces el video nos explicaba un poco eso, pero entonces vamos a adelantar y vamos a mostrarlos. Aquí la tarea que teníamos la vez pasada son los 3 criterios del Edgar-Barbosa para poder diferenciar o para mirar qué importancia tiene en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. El primer criterio del Edgar-Barbosa es la elevación del ST, pues en el valor que ya habíamos nombrado, en las diferentes derivaciones. Esto tendría un puntaje de 5. Entonces, para tener en cuenta que un Edgar-Barbosa sea positivo y que sea sugestivo de un infarto agudo de miocardio, debe ser mayor o igual a 3. Entonces, con el primer criterio, pues ya sabemos que es un infarto. El segundo criterio es una depresión del segmento en una o más derivaciones que sean entre B1 y B3. Si nos cumple este criterio, nos daría una puntuación de 3. Con cualquiera de los primeros 2 criterios, ya sería sugestivo de un infarto agudo de miocardio. En el siguiente criterio, que es el número 3, que es el criterio que se modificó, es una elevación del segmento ST de más de 5 milímetros, pero aquí hay que tener en cuenta que vamos a hacer una relación. En la elevación, en donde nosotros veamos una elevación del segmento ST, debemos hacer una relación de segmento ST sobre onda S. Entonces, si esa relación nos da mayor o igual a 0.3, pues es una relación, pues, un punto a favor o es el criterio positivo para Edgar-Barbosa. Entonces, en los criterios del Edgar-Barbosa fue el tercero es el que se modificó, y en la tabla número 3 ustedes pueden ver cómo se puede calcular este índice que nos pide para ser positivo. Entonces, estos son los tres criterios del Edgar-Barbosa, el cual el tercero fue modificado por Smith y pues que se ha replicado en varios estudios y tiene pues es muy poco sensible, pero es muy específico. Entonces, la sensibilidad de estos criterios, pues algunos artículos dicen que está entre el 20 y el 40%, pero la especificidad es muy alta, es una especificidad que es aproximadamente el 90%. Entonces, con esos criterios podríamos mirar o podríamos descartar o podríamos guiarnos por el bloqueo de rama izquierda si con este criterio nos ayuda, y además de la clínica, enfocar un paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, en el electrocardiograma, como ya les mostraba anteriormente, y pues si recordamos la tabla, pues serían la elevación de más de 1 milímetro y pues las otras especificaciones que ya tocamos con el doctor. Pero entonces, hay otros criterios que pues hay que tener en cuenta y que pues va a depender
va a depender de la cara en donde se esté infartando. Entonces, para recordarle la cara, entonces, pues hay unos artículos que dividen una cara lateral alta, lateral baja y demás, solamente como para recordar que el corazón está compuesto de 4 caras. Entonces, la cara anterior, la cara septal, la cara lateral y la pared inferior o la cara inferior. Entonces, la cara lateral, pues está erróneo decirlo. Entonces, pues, para recordar un poco, la pared anterior está irrigada por la descendente anterior, la pared inferior es por la descendente posterior y en parte, pues, depende de qué se irrigue o depende si es por la circunfleja de donde se derive la descendente posterior. La pared lateral es por la circunfleja izquierda y la pared central pues va a depender entre la descendente anterior y la descendente posterior en sus ramas que estén inervando estas caras. Entonces, depende de la cara en donde vamos a ver las elevaciones del ST, pues eso nos va a guiar un poco más en cuanto a la lesión o el vaso que esté obstruido, teniendo en cuenta que la fisiopatología es una obstrucción total de la arteria. Entonces, estos criterios pues ya lo hemos nombrado, entonces los voy a pasar un poco. Entonces, aquí mi compañero Giovanni la vez pasada nos preguntaba un poco sobre la onda Q, entonces aquí es más caracterizado, entonces las cuales tienen una duración mayor de 0.04 segundos, eso quiere decir un cuadrito chiquito, el cuadrito más pequeño del electro, entonces es 0.4 segundos, entonces esos miden 1 milímetro tanto de alto como de anchura y su duración en tiempo es 0.4 segundos. Entonces podríamos decirlo que una onda Q positiva de infarto es una onda que dure 0.04 segundos y que la altura de esa onda Q sea el 25% de la onda R acompañante. Entonces eso sería la definición de una onda Q. Bueno, entonces les traía estas tablas para pues aclarar un poco la terminología en cuanto a las caras del corazón, pues ya les dije que lateral alta o lateral baja, eso está mal dicho, entonces solamente pues tener un poco o tener en cuenta lo que son las caras que ya les nombré, las 4 caras. Entonces vamos a recordar un poco, la pared inferior la podemos encontrar en la derivación de 1, perdón, de 2, de 3 y ABF. Entonces esas son las derivaciones que me apuntan hacia la parte inferior del corazón. La pared lateral la encontramos en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6. Eso podemos encontrar en la pared lateral. Y la pared anterior la encontramos en B3 y B4. La pared septal la encontramos en B1 y B1 y B2. Entonces un infarto que nos comprometa elevación del ST de B1 a B4, podríamos decir que es un infarto de cara anteroseptal, ¿ok? Entonces esas serían las definiciones. Ahora, el artículo de New England nos trae estas imágenes que son un poco interesantes y como el doctor nos nombraba anteriormente, para poder nosotros, aparte de mirar las caras en donde se está infartado, poder deducir cuál es la arteria que está comprometida. Entonces, el video, complementando esta imagen con el video, vemos que a veces nos podríamos confundir, bueno, si es un infarto agudo de miocardio con elevación de ST, pero si está obstruida el tronco coronario izquierdo en la parte proximal, a veces no nos muestra lo que es la elevación del ST, sino muestra infradesniveles en gran mayoría de las derivaciones. Entonces hay que tener pues las diferentes posibilidades de presentación de un infarto agudo del ST que en dado caso no encontramos a veces las elevaciones en todas las derivaciones que deberíamos encontrar, sino encontramos infradesniveles. Entonces, en estos casos, pues deberíamos descartar infartos de transmurales. Les voy a dar diferentes ejemplos para complementar esta imagen. Por ejemplo, un infarto que me comprometa el tronco izquierdo, vamos a tener una elevación de segmento en ABR, teniendo en cuenta pues, que el vector positivo se me va a desviar hacia la parte contralateral de la lesión. Entonces, ten en cuenta que negativo, ahora como me está diciendo el vector, hasta esta parte lo vamos a encontrar positivo. Y en el resto de derivaciones podríamos encontrar unos niveles del ST. Entonces, ten en cuenta también otras porciones, por ejemplo, la porción proximal,
media, Me está sonando como raro, como, no sé si es la conexión, está como dañando ahí el tono. Aló, ¿me escuchan ahí? Aló, Churito, es que se escucha ¿me escuchan mejor? ¿Se escucha muy cortado? mucho. Espérame. ¿Sigue igual? Ya mejoró bastante, gracias. Ah, ahí. ¿Mejoró? Sí, Listo. Entonces, como les venía diciendo, entonces vamos a encontrar las diferentes elevaciones, los segmentos, las porciones de las arterias que se vean obstruidas. Entonces vemos que podemos encontrar obstrucciones del tronco coronario izquierdo. En la parte del tronco podemos encontrar obstrucciones en la parte proximal, media o distal de la descendente anterior, de la circunfleja y de la descendente. Entonces, para no ahondar un poco más, entonces esto nos lo explica un poco pues, más detallado el video. Pero entonces en estas dos imágenes les voy a dar, o pues aquí ustedes se pueden guiar, entre elevaciones podemos diferenciar si es una área de circunfleja, ¿listo? Entonces esto nos va a guiar un poco más para lo que sería pues, exámenes que tengamos para este paciente. Entonces, estas son las dos imágenes que les dejo ahí para que ustedes puedan ver más de la obstrucción en cuanto al arteria. Ahora vamos a ahondar un poco más de la estratificación de riesgo. Entonces, aquí tenemos dos escalas muy importantes. Es la escala de Gini y la escala de Grace. Entonces, pues, ¿para qué utilizamos estas escalas? Si ustedes, bueno, hay una aplicación, creo que todos la tenemos, que es QX. Entonces, en la QX ahí encontramos las escalas de Grace y de TIMI. Pero TIMI hay una modificación y que TIMI la podemos encontrar para infarto con ST, infarto sin ST. Entonces, busquen esa aplicación y la puedan descargar y la puedan tener en sus celulares. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve TIMI? TIMI es una escala de estratificación de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria. Entonces, TIMI nos va a decir si el paciente con ST o otros desenlaces agudos adversos en cuanto ahora Jorge, se puede, Grace nos va a determinar es más. A escuchar Jorge, un poquito. es un que se poquito trabó, entrecortado. se trabó. ¿Dónde quedaron? Aló, ¿me escuchan? O sea, ¿Dónde quedaron? O sea, iba por la escala de Timmy, pero se estaba escuchando muy entrecortado. O sea, se entendía, pero se estaba escuchando muy entrecortado. sí, perfecto. No sé si de pronto alguien más esté descargando algo, que puedan pausar la descarga o algo allá en la casa de Jorge. No, o sea, soy el único que estoy conectado. Pero bueno, espérame. Qué pena con esto. ¿Ahí me escuchan mejor? Mejor. ¿Sí? Listo. Listo, entonces como les venía diciendo, la escala de TIMI es una escala de riesgo tanto para infarto agudo de miocardio como con ST o sin ST, que nos va a determinar complicaciones u otros eventos adversos del paciente en ese momento o intrahospitalariamente. Entonces, TIMI, en resumen, nos ve complicaciones. O sea, si un paciente me llega infartado, si yo tengo un TIMI alto, es un paciente que muy seguramente se me va a complicar y por ende tengo que llevarlo urgentemente a terapia o a métodos de estratificación invasiva más urgentes. Ahora, el score de Grace lo que nos hace es que nos va a determinar la mortalidad del paciente, tanto intrahospitalariamente
como en los primeros 6 meses. Entonces, como lo ven en las diapositivas, la escala de TIMI tiene 7 estándares y lo mismo cuando lo descarguen en su celular. Entonces, son diferentes ítems que nos viene como la edad, factores de riesgo que tenga el paciente, uso de aspirina 7 días antes, antecedentes de estenosis, desviación del segmento, son parámetros electrocardiográficos y episodios de angina. Entonces, esto tiene que pues, ser la escala de TIMI es más factible o la podemos hacer más rápido teniendo en cuenta biomarcadores y EKG. Entonces, esta la podemos hacer más rápido a comparación del GRACE, que ya les voy a mostrar por qué. Entonces, a la parte derecha de ustedes pues, van a encontrar otros parámetros que nos van a determinar un poco ¿cómo le digo? Las indicaciones para la estrategia invasiva. Entonces, esta escala se puede hacer más fácil en un paciente con infarto agudo de miocardio porque pues solamente requiere paraclínicos básicos. Ahora les voy a decir por qué pues el GRACE es un poco más complejo, porque pues en el GRACE debemos tener otros parámetros clínicos como la creatinuria y otros biomarcadores que ustedes están viendo ahí para poder determinarlo en el paciente. Entonces, estas son las dos escalas, tanto TIMI como GRACE, que se deben aplicar. Entonces, ustedes dirán, como les nombré anteriormente, el GRACE, a su parte derecha, van a encontrar que pues, el riesgo de mortalidad va aumentando en cuanto al puntaje. Es una escala directamente proporcional. Entonces, este es el resumen de todo lo que les he hablado. De pronto, si me he estado entrecortando durante todo lo que les dije anteriormente, si quieren graves en esto, que esto es lo más importante. Entonces vamos a ver, como mi compañero Vera lo va a decir a continuación, las estrategias invasivas o el tratamiento en un paciente sin elevación del ST, pues hay dos brazos de tratamiento. Hay un brazo que puede llevar hacia una estrategia invasiva, o sea, una estrategia que estratifique el estado del paciente más rápido, u otro brazo en la cual sea una estrategia de isquemia o una estrategia guiada por isquemia. ¿En qué significa estrategia guiada por isquemia? Que se puede tener un manejo médico y la estrategia o la estratificación de la isquemia miocárdica se va a diferir un poco y se va a realizar otros paraclínicos no invasivos como un ecocardiograma con estrés, como dobutamina y demás, o hasta una banda que nos va a definir la estratificación del paciente. Entonces, la importancia de estas dos escalas es que según los puntajes nos va a decir, venga, o sea, este paciente sin ST, tengo que llevarlo rápido a arteriografía, me puedo demorar un poco o definitivamente es un paciente urgente que necesita esta intervención. Entonces, como ustedes ven, paciente que se debe llevar rápidamente a estrategias invasivas inmediatas son pacientes que sean inestables hemodinámicamente y que los síntomas no mejoren, así tenga todo el manejo médico completo y que el paciente en su clínica no mejore. Entonces, la siguiente cuadro es donde pacientes que deben ser llevados tempranamente, en especial durante las primeras 24 horas, pacientes de alto riesgo que tengan un GRACE mayor a 140, ¿listo? Y pacientes que se pueden diferir un poco, la estratificación invasiva, pacientes que podemos llevarlo a una arteriografía entre las 25 y 72 horas, son pacientes que tengan un GRACE muy bajo, un GRACE que oscile entre el 109 y 140 y un TIMI que sea un score mayor o igual a 2. Entonces, esta es la función de las dos escalas. Entonces, yo creo que lo más importante, así me trabé, pues que se aprendan esto es lo más importante. Hay otra clasificación de Brownell. Entonces, esta clasificación pues nos va a definir un poco en cuanto a la severidad de la angina, en cuanto a las características clínicas, como para dejar términos más específicos en la historia clínica, pero pues no es muy utilizada esta clasificación. Entonces, solamente para tener en cuenta que también hay clasificaciones para angina
o el dolor anginoso. Ahora entonces en la aplicación, este estudio es muy interesante, en donde nos mira pues los diferentes puntos o los diferentes variables epidemiológicos para ver, venga, o sea, estas escalas verdaderamente sirven para aplicarla a un paciente coronario. Entonces las dos escalas que a nosotros nos importa son la escala TIMI y Grace. Entonces vemos que estas escalas tienen una precisión que oscila entre el 65 y el 69%, pues que la supera la escala Hare, que pues es una escala más específica y que pues en este tema no vamos a hablar. Entonces son dos escalas que han sido avaladas tanto por la literatura y que nos puede predecir complicaciones en los pacientes en los cuales debemos actuar más rápidamente y pues intervenirlos de una manera más adecuada y urgente dependiendo los riesgos que me calcule. Entonces pues eso sería la parte de clínica. Ahora sí vamos a hablar un poco del manejo. Espera, déjame hacer una pequeña intervención. Entonces, digamos que todos los pacientes que clasificamos como infartos debe tener esta clasificación de riesgo, ¿sí? Y es como lo decía el doctor, la idea es poder estimar qué riesgo tiene mi paciente de que haga eventos, complicaciones intrahospitalarias y también mortalidad a 6 meses. El GRAY le da un score de mortalidad intrahospitalaria y una puntuación también a 6 meses. El score de TIMI mide la mortalidad a 14 días. El score de TIMI generalmente se considera alto riesgo cuando es mayor de 4. La escala de Gray se considera paciente de bajo riesgo si la puntuación le da menos de 108. Si la puntuación da 108 y 139, se considera de moderado riesgo. Y cuando es más de 140, se considera paciente de alto riesgo. Entonces, eso es una cosa muy importante, porque con eso uno sabe qué tipo de paciente tiene en el servicio de urgencias y a aquellos que no puedan, no tengan la posibilidad de ser trasladados a una UCI, a quienes debería tener más atención, pues porque posiblemente podría complicarse más. Entonces eso es muy importante. Es el GRACE que clasifica la severidad y el riesgo de mortalidad de sus pacientes. Y también ahorita en unas recomendaciones van a ver que a ciertos pacientes se prefiere dar ciertas estrategias farmacológicas. Entonces, no olvidar siempre en lo posible poder aplicar la escala. Realmente se debe escoger una, pero a mí personalmente me gusta más Grace. Es más completa, tiene más cosas, sí, es la limitante, pero es más completa. Entonces, pues la guía colombiana que está un poquito ya viejita, pues siempre recomendaba alguna de las dos, pero sobre todo recomendaba Grace. Entonces, para que no se les olvide y la apliquen en sus futuras prácticas clínicas. ¿Listo? Entonces, seguimos con las intervenciones farmacológicas. Listo, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, ahora ya para finalizar, vamos a hablar sobre el tratamiento, comenzando primero con el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Para, digamos, la información, nosotros la sacamos principalmente de la guía de la baja 2014 y complementando con la guía europea 2015. Las dos tenían, pues, diferencias puntuales que ya las vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Principalmente aliviar la isquemia y prevenir el infarto de miocardio y la muerte. Pero el tratamiento antiisquémico, principalmente en farmacológico, está, digamos, el objetivo que él tiene es o disminuir la demanda de oxígeno de los miocardiocitos o aumentar el aporte de oxígeno hacia los miocardiocitos. En la parte de abajo podemos ver que los pacientes que tengan angina continua, al anterior, por favor. Los pacientes que tengan angina continua, inestabilidad hemodinámica, arritmias no controladas o un infarto extenso, será mejor monitorizarlos en una unidad coronaria.
Tanto el paciente que tiene estas condiciones como el que no tiene, está indicado hacer un monitoreo continuo durante al menos 24 horas de electrocardiograma, siempre para identificar principalmente los riesgos de reisquemia o que el paciente que tiene una isquemia en un momento progrese a infarto, que haya cambios a nivel electrocardiográficos que nos sugieran pasar el paciente más rápidamente a una revascularización. Bien. Siguiente. Entonces, este va a ser nuestro pool principal de medicamentos a utilizar, comenzando con el oxígeno, únicamente en pacientes que tengan saturaciones de oxígeno menos del 90% o que tengan signos de dificultad respiratoria o si bien que tengan características de alto riesgo de hipoxemia, por ejemplo, la cianosis. Lo que se recomienda en cuanto al oxígeno es que se aplique el flujo que, digamos, mejor respuesta tenga el paciente durante las primeras 6 horas después de empezar el tratamiento. Ahora, en cuanto al manejo antiisquémico, lo que se utilizan son los nitratos, principalmente porque estos cumplen los dos objetivos que ya les mencionaba antes. Tanto aumentan la llegada de oxígeno a los miocardiocitos, ya que ellos producen vasodilatación del endotelio, por lo tanto ellos mejoran el flujo, y disminuyen la precarga, la poscarga, por lo tanto disminuyen el consumo metabólico de oxígeno. Los podemos utilizar de dos maneras, por vía sublingual o por vía endovenosa. Lo que sugiere la guía es que se haga de manera, digamos, escalonada. O sea, primero se va a utilizar la vía sublingual, principalmente para dolor isquémico continuo, a dosis de 0.3 a 0.4 miligramos cada 5 minutos por 3 dosis. Si después de esto el paciente continúa con el dolor isquémico, continúa con una isquemia persistente, vamos a considerar ya darle la infusión de nitroglicerina endovenosa. Aparte de esa indicación, otras indicaciones que se manejan son pacientes con falla cardíaca o con signos de esta y pacientes con hipertensión arterial no controlada. Es muy importante en estos pacientes indagar en la historia clínica si hubo uso previo o no de inhibidores de la fosfodiesterasa, principalmente de la tipo 5, como son el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil. El tadalafilo lo vamos a preguntar y va a ser una contraindicación si se tomó en 48 horas previas, a diferencia del sildenafil y el vardenafil, que van a ser en 24 horas previas. Si después de esto, si después de la infusión endovenosa de los nitratos, aún el paciente sigue con el dolor isquémico, nosotros podemos adicionarle a la infusión endovenosa la infusión con sulfato de morfina endovenoso a dosis de 1 a 5 miligramos cada 5 a 30 minutos, titulando prácticamente la morfina. Si se piensa que, digamos, la morfina es algo muy fuerte y se quiere utilizar AINES, estos están totalmente contraindicados, ya que aumentan el riesgo MACE, que es una sigla que se traduce en muerte, ingreso por insuficiencia cardíaca, reinfarto y arritmias ventriculares malignas. Obviamente los AINES, excepto el ASA, que va a ser una piedra fundamental del tratamiento. En cuanto a los betabloqueadores, estos son bastante importantes porque también van a ayudar en cuanto a los objetivos que ya mencionábamos, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el inotropismo. Principalmente se utilizan dentro de las primeras 24 horas por el beneficio clínico que se da. Sin embargo, este grupo de medicamentos tiene unas amplias contraindicaciones que se tienen que tener en cuenta. Entonces, para mencionarlas rápidamente, cualquier cosa las pueden volver a repasar, es pacientes con falla cardíaca, que tengan evidencia de bajo rendimiento cardíaco o que tengan aumento del riesgo de shock cardiogénico. Esto principalmente en pacientes mayores a 70 años, pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 110,
pacientes que tengan una presión arterial sistólica menor a 120 o que lleguen tardíamente con los síntomas a consulta. También pacientes que tengan intervalo PR mayor a 0.24 segundos, que tengan bloqueos AB de segundo o tercer grado, sin marcapasos, o en cuanto a la parte respiratoria, que tengan síntomas de asma activa o una enfermedad reactiva de la vía aérea. Otra contraindicación que se menciona únicamente en este contexto es pacientes que tengan sospecha de que la isquemia o el infarto sea a causa de un vasoespasmo, o pacientes que sean consumidores de cocaína. En estos casos están contraindicados los beta bloqueadores y por lo tanto se van a utilizar calcioantagonistas, principalmente los no dihidropinimídicos adjuntados a los nitratos. Listo. Los principales beta bloqueadores que se van a utilizar es el metoprolol, el carvedilol y el bisoprolol. Como ya lo decíamos, si estos están contraindicados, está indicado el uso de los calcioantagonistas, o si estos son inefectivos o si aparecen reacciones adversas al medicamento, vamos a utilizar los calcioantagonistas, pero los calcioantagonistas como tal no son de un uso sistemático. Los dos que vamos a utilizar más que todo va a ser el verapamilo y el diltiazem. Siguiente. Siguiente. Gracias. Listo. Otra, digamos, otra estrategia, otro beneficio clínico que nosotros buscamos es disminuir los niveles de triglicéridos, de LDL en sangre, porque esto en los estudios se ha traducido en mejores resultados en cuanto a mortalidad y en cuanto a riesgo de reinfarto. Principalmente el manejo hipolipemiante se va a utilizar las estatinas a terapias de alta intensidad, como dicen en la recomendación. Es una recomendación 1A, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Si el paciente viene ya recibiendo una terapia con estatinas que no es de alta intensidad, lo que recomiendan los autores es aumentarla a una terapia de alta intensidad, a menos pues de que estos hayan presentado intolerancia a estos aumentos. La guía colombiana de dislipidemia dice que las terapias de alta intensidad son atorvastatina de 80 miligramos y rosuvastatina de 40 miligramos. Sin embargo, la AJA es más flexible en estas dosificaciones. Ellos cogen atorvastatina de 40 a 80 y rosuvastatina de 20 a 40. También, después de la estabilización del paciente, lo que se recomienda es tomar un perfil lipídico dentro de las primeras 24 horas de que llegue el paciente. Siguiente. Ahora, en cuanto a la terapia antiplaquetaria, lo recomendado es hacer una terapia antiplaquetaria dual, o sea, el uso de aspirina y un inhibidor del receptor P2Y12 de las plaquetas. La aspirina, principalmente la no entérica, se recomienda en todos los pacientes administrarla de manera pronta a dosis de carga de 162 miligramos a 325 miligramos y mantenerla a una dosis continua de 81 miligramos día a 325 miligramos día. Una aclaración que hacía aquí la guía, si no estoy mal, es que los pacientes que ya vienen tomando aspirina es mejor que tenga dosis carga y dosis de mantenimiento de 325 miligramos. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la P2Y12, se recomienda antes de utilizar el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel, pero aquí en la guía trata más que todo el ticagrelor. Sin embargo, cuando está contraindicada la aspirina, lo que se recomienda es utilizar dosis cargas de clopidogrel reemplazándolo a la aspirina. Listo, entonces estos pacientes, cuando nosotros los vayamos a llevar a una terapia invasiva,
temprana o una terapia guiada por isquemia, que ya más adelante lo vamos a ver, se recomienda que aparte de hacerlo antes de este procedimiento, antes de la terapia, se prolongue por 12 meses las dosis antiplaquetarias duales, las que vemos aquí a mano derecha, que serían en clopidogrel de 300 o 600 miligramos, dosis de carga, 600 si va a una intervención percutánea, o 300, no mentiras, esto aquí no aplica, perdón, esas dos, y luego a una dosis continua de 75 miligramos día, o el ticagrelor de una dosis carga de 180 miligramos, seguida de la mitad de la dosis carga dividido en 2 dosis en el día. Bueno, adicionalmente, la guía europea dice que el ticagrelor se debe utilizar en todos los pacientes que tengan un riesgo isquémico de moderado a alto, independientemente de la estrategia inicial que se tome. Y el prasugrel, que era el otro que yo les hablaba, ellos lo recomiendan utilizar en pacientes que vayan a intervención percutánea. Si alguno de estos dos está contraindicado o no está disponible, está indicado en este caso el uso del clopidogrel. Siguiente. Bueno, normalmente, es decir, normalmente la carga que se le da tanto al paciente como infarto sin ST como con elevación del ST, la carga de ASA, que pues de pronto no aprendemos normalmente es de 300 miligramos, pero no es que necesariamente sea 300 miligramos, y ustedes lo ven ahí, y ustedes lo ven en la guía, pues que es un rango, ¿sí? Lo que pasa es que la aspirina que nosotros tenemos normalmente disponible es la aspirina de 100 miligramos. Entonces, damos una carga como muy, digamos, protocolizada, la mayor parte de 300 miligramos, pero uno podría dar menos cantidad, ¿sí? Porque hay un rango de esa dosis. Y ahí es lo explico, de 162 miligramos hasta 325 miligramos. Yo podría dar una carga de 162 miligramos, probablemente sí, si usara una aspirina, que es una aspirina comercial, que es la cardioaspirina. La cardioaspirina de Bayer viene de 81 miligramos, ¿sí? Entonces, sí podría dar una carga con 2 tabletas de 82 miligramos. Pero digamos que lo más común, lo más frecuente es tener de 100 y damos una carga de 300 miligramos de ácido acetilsalicílico. El otro, la doble antiagregación se puede hacer, hay 3 opciones: el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Normalmente, y la recomendación es que un paciente que sea de riesgo moderado o riesgo alto, estimado por la escala, por ejemplo, de Grace, esos pacientes deberían recibir un antiagregante mucho más potente, y en ese orden de ideas sería el ticagrelor. El paciente de bajo riesgo debería recibir clopidogrel. La diferencia entre ticagrelor y clopidogrel es que primero el clopidogrel es un profármaco, por eso su inicio de acción es un poquito más demorado respecto al efecto que se logra con ticagrelor en los, digamos, en los primeros 30 minutos. Con el clopidogrel tenemos que esperar 2 horas. Entonces, si usted tiene un paciente de un grade de 150 y le quiere dar una doble carga antiisquémica con ASA y un otro antiagregante, pues si usted prefiere darle ticagrelor que darle clopidogrel, que se va a demorar en actuar, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el escenario? El ticagrelor en este momento en el sistema de salud es un medicamento que no está incluido dentro del plan obligatorio, hay que justificarlo con IPS y es un lío, no todas las instituciones lo tienen. Entonces, si no hay ticagrelor, pues toca usar el clopidogrel. El clopidogrel, la carga si es de 300 miligramos, se continúa con 75 miligramos día. Eso quiere decir que las tabletas vienen de 75 miligramos. Doy 4 tabletas de 75 miligramos para un total de 300 y dejo una tableta de 75 a partir de las 24 horas después de ese bolo para usar de forma indefinida. Bueno, indefinida no, depende. Eso lo van a decir más adelante. Pero sí por un largo tiempo.
El otro es el ticagrelor. El ticagrelor viene en tabletas de 90 miligramos. 90 miligramos, sea una carga de 180 miligramos, es decir, 2 tabletas, y se continúa con una tableta cada 12 horas. ¿Sí? Una tableta cada 12 horas después de la carga de 180 miligramos. El nombre comercial que más se maneja en el mercado por ahora se llama Brilinta, es como el medicamento inicial. Pues ya van a ver algunos medicamentos que son como copias, pero que han mostrado algún beneficio, pero normalmente el que más se conoce se llama Brilinta, ¿sí? Ese es el ticagrelor. Y el prasugrel realmente es un medicamento que tiene unas indicaciones muy puntuales, y cuando ustedes revisan las guías van a encontrar que solo se recomienda usar prasugrel después de conocer la anatomía coronaria. ¿Eso qué quiere decir? Que sea la indicación de dejar antiagregación dual con prasugrel, la va a definir prácticamente el hemodinamista de acuerdo a los hallazgos. ¿Por qué? Porque inicialmente se vio que los pacientes que cuando usted lleva a un paciente a cateterismo tiene 3 opciones: que el cateterismo le salga normal. Entonces el paciente tenía un infarto tipo 2, por ejemplo, por un cor anémico, digámoslo de esta manera, o un vasoespasmo por cocaína, o otra cosa. Es una opción, cateterismo normal. 2, hay enfermedad aterosclerótica que se beneficia de hacerle angioplastia y colocarle stent. 3, que el paciente no se beneficia de angioplastia y necesita una cirugía cardíaca, o lo que llamamos bypass cardíaca o revascularización cardíaca. Ese paciente que va a ser llevado a revascularización miocárdica, o sea, cirugía cardiovascular, y que haya sido sometido a prasugrel, ese paciente generalmente se vio que se complicaba más. Entonces, por eso es que no se recomienda rutinariamente usar prasugrel previo a conocer la anatomía coronaria. O sea que para ustedes como médicos generales, para nosotros como médicos internistas, y para los cardiólogos, digamos que vamos a debatir entre clopidogrel y ticagrelor, siempre obviamente rescatando las bondades del ticagrelor, y si hay posibilidad de utilizarlo frente al clopidogrel, pero si no hay, pues no vamos a dejar al paciente sin el beneficio de una doble antiagregación. Entonces, eso es como la consideración para hacer en cuanto al segundo medicamento de la doble antiagregación, después de haber dado el ácido acetil salicílico. ¿Listo? Entonces, eso es como la recomendación. Esto aplica para ambos escenarios, ¿sí? Para ambos escenarios. Ahora, si el paciente va a ser llevado a arteriografía en las próximas horas, y es casi inmediata, se recomienda que se dé una dosis de carga de clopidogrel de 600 miligramos. Pero como eso no sabemos, depende de donde estemos, generalmente damos 300 miligramos en lugar de 600. ¿Listo? Entonces, por eso ahí les dice 600 también de clopidogrel. Listo. Listo, doctor, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una tabla de las recomendaciones de dosis de los inhibidores de la P2Y12. Importante mencionar, y algo que no menciona la guía de la AJA, es el uso del cangrerol. ¿Por qué es importante este? Porque a diferencia de los anteriores, este se puede utilizar, bueno, su presentación farmacológica es para uso endovenoso. Entonces va a ser indicado para pacientes que tengan alguna contraindicación para utilizar la vía oral. En esta tabla pues están las características farmacocinéticas de cada uno, farmacodinámicas, y el ajuste dependiendo de si el paciente es un paciente con enfermedad crónica renal. Pero ya después la revisaremos. Siguiente. Ahora, después de la terapia antiagregante dual, vamos a utilizar una terapia anticoagulante. Principalmente lo que se recomienda es hacerlo con fármacos específicos de inhibición de la fibrina, como la enoxaparina. Principalmente lo que se recomienda en cuanto a la duración de este tratamiento es durante la hospitalización o antes de que se haga una intervención percutánea, a dosis de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas,
o si el paciente tiene una depuración de creatinina menor a 30 mililitros minuto, se disminuye la dosis a la mitad, entonces se da la misma cantidad de dosis, pero una vez al día. Y en algunos pacientes está indicado darles una dosis carga de 300 miligramos endovenosa y después continuar con la dosis de mantenimiento. El Fondapainox, la guía europea lo recomienda encima de la enoxaparina porque ellos dicen que tiene mucho mejor perfil de seguridad y con una efectividad comparable, incluso superior en algunos otros estudios. Esta va a tener el mismo tiempo de duración que la enoxaparina y la dosis que se va a utilizar es 2.5 miligramos subcutánea al día. Otro anticoagulante que nosotros podemos utilizar, dependiendo de la situación, es la bivalirudina, que se va a utilizar únicamente en pacientes que se decida terapia invasiva temprana y que vayan a ir a intervención percutánea. Lo que más se habla de la bivalirudina es que se utiliza durante la intervención percutánea. A dosis de carga de 0.10 miligramos kilogramo continuada a una dosis de 0.25 miligramos kilogramo hora. Bueno, y el último anticoagulante vendría siendo, digamos, el último en cuanto a escogencia, vendría siendo la heparina no fraccionada. Esta, a diferencia de las específicas de la enoxaparina y del Fondapainox, se recomienda su uso en las primeras 48 horas o hasta que termine la intervención percutánea a una dosis de carga de 60 unidades internacionales por kilo, máximo 4.000, con una infusión inicial de 12 unidades por kilo hora, ajustando la dosis principalmente por TPT. Eso es la última recomendación es una diferencia, digamos, de las más grandes que se tienen en cuanto al infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y es que en estos pacientes está contraindicado el uso de la terapia fibrinolítica endovenosa. Siguiente. Aquí en la parte de abajo, primero, es las mismas recomendaciones que hacen la guía europea, ajustada por dosis por estadio de enfermedad renal crónica, en cuanto a heparina no fraccionada, enoxaparina, Fondapainox y bivalirudina. Y arriba están los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que es otro tipo de antiagregante plaquetario. Estos no se utilizan normalmente de rutina, Sí. sino... ¿Aló? ¿Sí, señor? Sí. No, es que iba a decir que ellos se utilizan si los inhibidores de la P2Y2 están contraindicados. Sí, esos medicamentos que menciona ahí generalmente no los utilizamos nosotros. Ese medicamento los utiliza más que todo es el equipo de hemodinamia, ¿sí? De acuerdo a algunas indicaciones que ellos tengan de la carga trombótica que observen en la obstrucción de las coronarias, ellos hacen la indicación y ellos son los que manejan. Realmente no tengo mucha experiencia para usar esos productos porque realmente lo usa el hemodinamista. Y esos son unos medicamentos que se les da un bolo inicial y se le deja una infusión continua que generalmente se completa 24 horas después del procedimiento, ¿sí? Pero digamos que eso no nos vamos a complicar porque pues no es una competencia que tenemos que tener para iniciar el para vigilar después de que lo indica el hemodinamista. Si me interesa la anticoagulación. Hay muchas sustancias de anticoagulación, sin embargo, la disponibilidad de todas esas terapias que plantea el doctor no siempre es posible. Tenemos el Fondapainox, por supuesto, pero no todas las instituciones lo tienen. Pero si ustedes se ponen a mirar la heparina anoxóica y la heparina de bajo peso molecular son las que más frecuentemente vamos a encontrar en las instituciones de salud.
Por eso debemos como aprender o casarnos con al menos una de esas estrategias y tenerla como clara. Entonces, normalmente la dosis de anticoagulación de un paciente de esto es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas de enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular con la que hay más evidencia en los síndromes coronarios agudos. 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Sin embargo, hay algunos ajustes que hay que hacer en las siguientes condiciones. De los pacientes mayores de 75 años se recomienda que esa dosis de enoxaparina se ajuste a una dosis de 0,75 unidades por kilo cada 12 horas. La razón del ajuste es que recuerde que le estamos dando al paciente una carga de ASA y le estamos dando una carga de otro medicamento. O sea, le estamos dando 2 terapias y le vamos a sumar una tercera, y eso es potencialmente una bomba para que un paciente sangre. Y usted sabe que la fragilidad y entre más años, más riesgo de eventos relacionados con esos medicamentos, pues se hace una recomendación, y es que en los mayores de 75 años se haga el ajuste que les mencioné, 0,75 unidades por kilo cada 12 horas. El otro ajuste que se debe hacer es al paciente que tiene tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 30. En esos pacientes lo que se recomienda es administrarle la mitad de la dosis, o sea que se les da 1 miligramo por kilo día. ¿Qué pasa al paciente que tiene 65 años y tiene tasa de filtración de 25? Le doy 1 miligramo por kilo día. ¿Qué pasa con el paciente que tiene 80 años y tiene tasa de filtración de 25? Le doy 1 miligramo kilo día. Ahí sí no importa la dosis que mencionamos de que 0,75, porque ahí estamos ajustando ya por falla renal. Entonces ahí sería 1 miligramo kilo día. Pero si tiene 80 años con tasa de filtración de 60, le puedo dar 0,75 unidades por kilo cada 12 horas. Esas son las principales ajustes que se le hacen a la enoxaparina, que es la heparina que van a encontrar como mayor accesibilidad en la mayoría de las instituciones donde van a poder ejercer. ¿Listo? Entonces, esto aplica para ambos escenarios, tanto infarto, para todos aplica estas indicaciones de anticoagulación. ¿Hasta cuándo se mantiene la anticoagulación? Hasta que usted le defina al paciente. Si usted llevó al paciente a angiografía y le resolvieron el problema, el paciente ya no necesita más anticoagulación. Pero lo llevó a arteriografía y la indicación fue que hay que evaluar la posibilidad de una revascularización cardíaca quirúrgica. Entonces, la recomendación es que esos pacientes queden anticoagulados al menos una semana. Bueno, digo así, una semana es porque el escenario de nosotros es que llevamos un paciente a cateterismo y si requiere cirugía cardiovascular, ese procedimiento no le va a hacer al día siguiente. Eso tiene todo un proceso, una junta médica, unas valoraciones, unos exámenes prequirúrgicos que pueden llevar varios días para hacer ese proceso y las autorizaciones, y pues eso demora un poco el procedimiento. Entonces, por eso normalmente esos pacientes la recomendación es que se hiciese que continúen anticoagulados durante al menos una semana. Obviamente, si es un hijo de algún político, alguna cosa de mucha influencia, al día siguiente lo operan y no necesitaríamos dejarlo anticoagulado permanente. ¿Listo? Entonces esa consideración hay que tenerla. Pero el que ya le resolvieron el problema, llevó a arteriografía, le colocaron una angioplasia con un stent, ya ese paciente no requiere anticoagulación después del procedimiento. ¿Listo? Disculpe, Doc, una aclaración. ¿El ajuste de los 75 años era para heparina no fraccionada o de bajo peso molecular? Bajo peso molecular. Sí, bajo peso molecular, 0,75 unidades por kilo cada 12 horas. Okay, 0,75 unidades por kilo cada 12 horas. Listo. Continuamos. Jorge, Sí, señor. por favor. Bueno, después de nosotros haber hecho todo el manejo inicial farmacológico, vamos a ver si el paciente va a estos dos brazos, ya que nos mencionaba Jorge, si es la estrategia invasiva temprana o la estrategia guiada por isquemia. La estrategia invasiva temprana principalmente es para llevar los pacientes a una angiografía coronaria para clasificarlos, para ver
si el paciente va a requerir una intervención percutánea o una cirugía de bypass coronario. Y la terapia guiada por isquemia va a ser primero con el manejo médico inicial. O sea, en estas dos terapias, ya más adelante lo vamos a ver, en los dos no va a cambiar la terapia farmacológica estándar. Siempre va a ser una terapia antiplaquetaria óptima y una terapia anticoagulante óptima. Después de esto, lo que vamos a hacer en la terapia guiada por isquemia es hacer evaluaciones no invasivas para después definir si el paciente requiere o no una angiografía. Normalmente los pacientes que requieren una angiografía son los que, uno, los que fracasan en la terapia médica, tienen angina refractaria o en reposo. Dos, que tienen evidencia objetiva de isquemia identificada en una prueba de esfuerzo no invasiva. Tres, pacientes que tienen indicadores clínicos de alto riesgo dados por las puntuaciones de TIMI o de Grace. Y cuatro, pacientes que tengan síntomas isquémicos refractarios o que después de la clasificación o que después de nosotros, que el paciente venía, digamos, venía bien, nosotros decimos que vamos a hacer la terapia inicial guiada por isquemia, pero el paciente empieza a tener esos periodos isquémicos refractarios, empieza a tener inestabilidad hemodinámica o rítmica. En estos pacientes se recomienda hacer una angiografía urgente y la revascularización si es pertinente. Siguiente. Listo, esto es lo que yo les mencionaba. Cuando nosotros escojamos tanto una como la otra, vamos a tener que aplicar los esquemas farmacológicos que ya habíamos hablado. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las pruebas y cómo vamos a estratificar el riesgo de los pacientes cuando elegimos la terapia guiada por isquemia? La principal va a ser la prueba de esfuerzo no invasiva en pacientes que tengan riesgo bajo o intermedio y hayan estado libres de isquemia en reposo o con una actividad de bajo nivel durante mínimo 12 a 24 horas, que estén asintomáticos, y 2 a 5 días después del evento. Se le va a hacer la terapia de esfuerzo, la prueba de esfuerzo en una cinta de correr sin fin en pacientes capaces de hacer ejercicio, en los cuales el electrocardiograma del episodio no haya tenido cambios del ST en reposo. Siguiente. También se tiene otra modalidad que es la prueba de esfuerzo con imagen, en este caso con ecocardiografía, en pacientes que puedan hacer ejercicio, pero cuando se les hizo el electrocardiograma, sí tuvieron cambios en el ST que podían interferir con la interpretación de esto. O también para pacientes sometidos a una prueba de ejercicio a bajo nivel, nos va a dar información pronóstica el hecho de que nosotros lo hagamos con imágenes. Si el paciente, ya lo mencionaba Jorge, si el paciente no puede hacer ejercicio por alguna razón, podemos utilizar la prueba de esfuerzo farmacológico con duotamina y se tiene la posibilidad de hacerle imagen, se le hará. O también una prueba de imagen no invasiva. Bueno, es importante esto, que es los pacientes que tengan un síndrome coronario definitivo, se les debe hacer un ecocardiograma a todos, ya que esto nos va a dar digamos, la información de la función del ventrículo izquierdo, que es una información que guía tanto tratamiento como pronóstico en el paciente. Siguiente. Entonces, si no escogimos la terapia guiada por isquemia, si no escogimos la estrategia invasiva, está descrita en dos, digamos, dividido en dos partes según el tiempo en el cual yo la voy a hacer, y es dentro de las primeras 24 horas o hasta 72 horas después del evento. Si nosotros la hacemos temprana, o sea, dentro de las primeras 24 horas, lo que dicen los estudios es que utilizar esta estrategia facilita la estratificación del riesgo de manera más temprana y acelera la revascularización cuando esté requerida. Además que por el hecho de hacer una terapia más rápida, el alta hospitalaria va a ser más rápida
y va a disminuir los costos en salud. Sin embargo, los que recomiendan las estrategias posteriores a 24 horas se basan en que la revascularización puede ser más segura, ya que la placa se estabiliza con terapias antitrombóticas y antiisquémicas óptimas. Sin embargo, pues este dilema se resuelve en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Y es la que ya nos mencionaba Jorge anteriormente, entonces no lo voy a repetir, únicamente mencionarles que pues son 4 grupos. Si la terapia es inmediata, si la terapia es temprana o si la terapia es tardía. 72 horas, ¿por qué? Porque los estudios que se han hecho se ha visto que ese es el tiempo máximo en los cuales se debe o se puede hacer una arteriografía con una intervención percutánea si se requiere. Y estas son las que están en la mitad, son las indicaciones de la terapia guiada por isquemia, que van a ser principalmente pues, los pacientes de bajo riesgo, o sea, pacientes que tengan un TIMI de 1 o menor a 1 y un GRACE menor a 109. También ellos dicen que en pacientes femeninas que tengan troponinas negativas o en pacientes que tengan riesgo intermedio o que no tengan riesgos altos, no tengan características altas, pero esto pues ya va a ser dependiendo de ciertas características individuales del paciente. Siguiente. Disculpa un momentico, o sea, la idea no es confundirnos. Digamos que un paciente con infarto sin elevación del ST, bueno, en el escenario donde yo trabajo y donde me formé, digamos que no tenemos muchas pruebas para definir que el paciente se deba someter a estudios para definir la estrategia guiada por isquemia, ¿sí? Igual como lo dice ahí, esos pacientes de estrategia guiada por isquemia, usted les da el manejo inicial y luego va a definir si le hace los estudios siempre y cuando sean pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Pero muchos de esos pacientes son pacientes de alto riesgo que usted les termina haciendo es estrategia invasiva, que puede ser temprana o puede ser tardía. Y estrategia invasiva se refiere a hacerle cateterismo cardíaco. Es a quienes se le hace 2 horas, en las 2 horas o inmediato, a quienes se les hace en las 24 horas o a quienes se le hacen hasta 72 horas, depende de unas condiciones del paciente. Teniendo presente que el que le van a hacer antes de 2 horas es el paciente que se va a complicar más o que ya se complicó, ¿sí? Esa es como la intención, ¿sí? O sea que antes de 72 horas se debió haber definido una intervención, ¿sí? Eso sería para el paciente, generalmente es infarto sin ST con moderado o alto riesgo. Los de leve o bajo riesgo podrían beneficiarse de una estrategia ya por isquemia, pues eso lo definirá también porque también el paciente podría escoger y podría ser llevado a intervención, ¿sí? En el hospital, la mayoría de los pacientes se lleva a una estrategia invasiva, ¿sí? A una estrategia invasiva. Realmente no he visto o no tengo la experiencia para decirle cómo les va a los pacientes de bajo riesgo. No la tengo, puesto que pues donde yo me formé y donde pues seguí trabajando, no existe, digamos que un grupo fuerte de cardiología pues que haga este procedimiento y nos dé su experiencia. Pero la mayoría de infartos sin ST se van con cateterismo para la casa, ¿sí? Pero habrán otras instituciones donde se esté un poco mejor formado el grupo y podrían definirle a esos pacientes esa estrategia guiada por isquemia, ¿sí? La idea es volver a inducir isquemia y a los que se les documente nuevos eventos isquémicos, probablemente los lleven a intervención. Es como eso. Entonces, pero la mayoría van a ser llevados a una estrategia invasiva. La única diferencia va a ser en qué momento va a ser llevado. 2 horas, 24 o hasta 72 horas, que es lo que el doctor nos quiere explicar ahí en esas gráficas. Listo, doctor. Y aquí estas son las recomendaciones que hacen la guía europea. Ellos no clasifican como alto, intermedio y bajo, sino muy alto, alto, intermedio y bajo.
digamos, las indicaciones que se tienen son muy similares, entonces vamos a pasar. Siguiente. Otra, por favor, y luego nos devolvemos a esto. Ellos, ¿por qué hacen esta, digamos, subclasificación del riesgo alto? Porque es dependiendo de qué tan rápido se va a hacer el traslado a una unidad que tenga hemodinamia, pues ellos planteándose en la situación en donde no estén, el paciente llegue a un centro en donde no haya cateterismo cardíaco disponible. Entonces vamos a centrar en esto principalmente porque nosotros vamos a llegar a sitios donde no tengamos hemodinamia. Ellos dicen, si el paciente tiene muy alto riesgo, si llega inestable, si llega con arritmias ventriculares malignas, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, el traslado debe ser inmediato y se va a hacer una estrategia invasiva inmediata. Si el riesgo es alto, el traslado puede no ser inmediato, se puede hacer el mismo día para hacer una estrategia invasiva precoz. Si el riesgo es intermedio, se va a hacer un traslado principalmente en menos de 72 horas. Y si el riesgo es bajo, el traslado puede ser opcional o no para hacer las pruebas que ya mencionábamos. Así que atrás, por favor. Y este es el complemento del algoritmo que decía la AJA. Entonces ellos dicen, si nosotros escogemos la terapia invasiva, hay dos opciones: terapia percutánea o cirugía de bypass gástrico, de bypass coronario, perdón. Y si la terapia después de esto es efectiva, pues se van a dar ya el tratamiento post-hospitalario con principalmente lo que se le deja a los pacientes es antiagregación dual. Y ya. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál se decide entre terapia percutánea o cirugía de bypass gástrico, de bypass coronario? Las recomendaciones que hace la guía de 2011 de tanto intervención percutánea como cirugía de bypass coronario es que, en resumen, para no complicarnos, que lo tome el equipo cardíaco del hospital, o sea, un equipo organizado por hemodinamistas, cardiólogos y cirujanos cardiotorácicos, pues que ellos tomen la indicación. Lo que se tiene, la recomendación que se tiene y que más adelante vamos a ver, es que la cirugía va a ser normalmente escogida sobre la intervención percutánea casi en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pues a veces los pacientes no están como tan graves, no tienen compromiso de más de un vaso coronario, entonces se podrían llevar a intervención percutánea. Siguiente. Esto es lo que les mencionaba, los pacientes que tienen enfermedad multivaso, la mayoría, se recomienda que sea por cirugía. Siguiente. Y estas son otras indicaciones, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Y aquí son las dosis de anticoagulación que se utilizan durante la intervención percutánea. Siguiente. Ahora ya para finalizar, vamos a hablar del tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Utilizamos las mismas... De ahí, sí, de ahí digamos que el manejo médico que hemos hablado hasta ahora es igual, ¿sí? El ASA, la carga, la doble antiagregación, que puede ser clopi o ticagrelor, las estatinas que mencionaron, el doctor mencionó. Recuerden, nosotros utilizamos normalmente dosis de 80 miligramos de atorvastatina. La rosuvastatina también se puede utilizar, también antes no era POS, ahora es POS, entonces se puede utilizar 40 de rosuvastatina, pero normalmente es más fácil que esté la atorvastatina, por eso vamos a atorvastatina. ¿Qué más? La anticoagulación, que ya la definimos, también ya lo definimos. Y lo otro importante que mencionaron es el uso de beta bloqueadores y de IECAS o varadol.
Estos medicamentos se utilizan en los pacientes con síndrome coronario agudo y la recomendación es iniciarlos en las primeras 24 horas. Pero ojo, no es que yo me aprenda, ay, al infarto le doy asa, clopidogrel, metoprolol, enalapril. No, eso sí, o sea, el asa sí no falta, el clopidogrel de pronto no falta, no pasa nada. Pero el beta bloqueador y el IECA depende de unas consideraciones del paciente. Entonces, si su paciente tiene edema pulmonar o una falla cardíaca instaurada, usted no le va a poner un beta bloqueador. Si su paciente tiene 90-60 de presión, usted no le va a poner un captopril, un enalapril o un losartán. ¿Sí? Esas consideraciones. Entonces, eso es lo que quiero que quede, porque a veces uno se aprende, ay, es que la nemotecnia para el infarto es mona o bueno, etcétera, etcétera. Pero no, no es así porque cada paciente es individual y tiene unas particularidades propias. ¿Listo? Entonces, eso es como, entonces, pues para adelantar un poco y no volver a repetir lo mismo, aquí, ¿qué me interesa del infarto con elevación del ST? Entonces, aquí me interesa que el doctor nos aclare entonces a quiénes hacemos trombolisis, cuál es la recomendación de trombolisis y cuándo a qué es lo que se llama angioplastia primaria. Eso es lo que me interesa, porque en cuanto al manejo médico, prácticamente es el mismo, no cambiamos nada. Es decir, los mismos medicamentos que le dimos al infarto sin ST, se lo vamos con el infarto con elevación del ST. ¿Sí? Solo que aquí sí hay una cosa muy clara, y es lo que el doctor nos va a explicar. Listo, entonces como lo decía el doctor, pues el manejo médico y las indicaciones del manejo médico son muy similares en pacientes que tengan, digamos que estén muy ansiosos. Hay guías que recomiendan el uso de benzodiazepinas a esas dosis y ellos no recomiendan de uso rutinario los nitritos si el paciente no tiene síntomas isquémicos constantes y el oxígeno a las mismas dosis. Bueno, antes de pasar, algo que se me había olvidado mencionar antes es que cuando se utiliza morfina, se debe tener mucho cuidado porque la morfina en sí afecta las características farmacológicas de los antiagregantes orales. Siguiente. Bueno, estas son las indicaciones que hablaba el doctor del uso de beta bloqueadores, las metas del tratamiento y las metas del tratamiento hipolipemiante. Entonces, lo que se recomienda de los beta bloqueadores es que se utilicen para pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan FEBI menor o igual al 40%. Esta indicación es la misma para los pacientes que tengan IECA y cuando se va a considerar el uso de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona. Bueno, los beta bloqueadores con las mismas contraindicaciones que ya he mencionado y las metas del tratamiento hipolipemiante van a ser las siguientes. Lo que se recomienda es que el objetivo sea disminuir el LDL menor a 70 miligramos de cilitro o que haya una reducción de más del 50%, ya determinando el LDL basal. Siguiente. Y lo que les hablaba del IECA, tiene prácticamente las mismas indicaciones de los beta bloqueadores. Siguiente. Ahora vamos a centrarnos ya en, digamos, en lo importante del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y es que la guía europea hace un esquema bastante didáctico y es cuando el paciente tiene los síntomas coronarios, hay pacientes que se demoran menos o que se demoran más en consultar o en llamar al servicio de emergencia médica. Esto es un tiempo que se va a llamar el tiempo de retraso del paciente. Esto es importante porque en estos tiempos que nosotros vamos a hablar en esta gráfica van a ser desde que el paciente consulta, pero hay unas recomendaciones que son basadas en el tiempo total que ha transcurrido desde el inicio de los síntomas. Entonces, el paciente puede llegar a 3 escenarios. El primer escenario, que el primer contacto médico sea en el servicio de emergencia médica, en una ambulancia, o que el paciente llegue a un centro con o sin hemodinamismo. En cualquiera de estos 3 escenarios, el diagnóstico con electrocardiograma debe hacerse en menos de 10 minutos. Y después de esto,
cuando ya se confirma, definir para dónde va el paciente. Si el paciente llega a una unidad donde haya hemodinamia, pues se va a ir a una intervención percutánea primaria en menos de 60 minutos, primordialmente. Pero si llega un paciente, y es lo que a nosotros, pues en el rural nos va a llegar más frecuentemente, a un lugar que no tenga hemodinamia, vamos a ver si estamos a menos de 120 minutos o más de 120 minutos. Si estamos a menos de 120 minutos, nosotros lo mandamos a la ambulancia para que le hagan una intervención percutánea primaria en menos de 90 minutos, y si no, se le va a hacer una fibrinólisis, y lo que se recomienda es que el bolo se pase en menos de 10 minutos después del diagnóstico para hacer la reperfusión. Siguiente. Bueno, estas son las dosis que ya hablábamos. La verdad no cambia mucho, hay ciertas consideraciones, lo mismo con la bivalirudina. Lo único, digamos, Pasa un aquí... momentico, pasa la anterior, ahí destacar eso. O sea, el clopidogrel obviamente existe, el ticagrelor existe en nuestro mercado, el prasugrel también existe, pero cuando se usa el prasugrel, el hemodinamista debe tener las siguientes consideraciones, que fue unas indicaciones del paciente en los estudios que demostraron los resultados del prasugrel. Se debe usar en los pacientes desde que tengan menos de 60 kilos, ¿sí? Perdón, hay que tener presente esas contraindicaciones, menos de 60 kilos, mayores de 75 kilos, ¿sí? Y generalmente, idealmente, que sean pacientes diabéticos. Esos eran los pacientes que tenían esas características en el estudio, y a ellos fueron los que se les dio prasugrel y mostraron el resultado. Entonces, si el hemodinamista va a decidir usar el prasugrel, debe tener esas consideraciones en el paciente. Pero normalmente nosotros no lo indicamos. Realmente debemos estar familiarizados más con el clopi y con el ticagrelor, ¿sí? Clopi y el ticagrelor, ¿ok? Listo. Bueno, antes de pasar, vamos a repasar rápidamente las contraindicaciones de la antiagregación, principalmente en pacientes que tengan ácido hemorrágico previo, tengan accidente isquémico transitorio, que estén en anticoagulación oral, y esta que es una muy importante, y eso está traducido en el metabolismo que tienen estos medicamentos, que es en pacientes con enfermedad hepática moderada o grave. Principalmente para el clopidogrel, que, pues como lo decía el doctor, es un profármaco, y aproximadamente el 15% del fármaco ingerido es el que termina siendo activo. Bueno, aquí, para hacer una aclaración, y es que cuando nosotros llevamos al paciente a intervención percutánea primaria, la dosis va a ser de 600, y más adelante vamos a ver que la dosis va a ser de 300 cuando se aplique fibrinólisis, la dosis carga. El resto de las dosis de mantenimiento siguen siendo las mismas. Siguiente. Bueno, aquí la única diferencia que quiero destacar es que aquí no se recomienda el fondaparinux. En los estudios que se han hecho, se han visto que el riesgo hemorrágico es mucho más alto con el fondaparinux comparado con enoxaparina o con heparina no fraccionada, entonces por esto no recomiendan el uso. Y la bivalirudina la recomiendan en pacientes que tengan trombocitopenia por heparinas o alto riesgo hemorrágico. Siguiente. Ahora, entonces, aparte de la estrategia de los minutos que ya habíamos visto, ¿qué otros pacientes van a estar indicados para intervención percutánea primaria? Entonces, aquí es donde yo les decía que ya no vamos a tener en cuenta el tiempo desde que se hace el diagnóstico hasta que se lleva el paciente a una intervención percutánea primaria, sino el tiempo de inicio de los síntomas. Entonces, la primera indicación es que los síntomas de isquemia tengan una duración menor a 12 horas con una elevación persistente del segmento ST. Por el contrario, si llevan más de 12 horas, se harán en pacientes que tengan síntomas compatibles con isquemia, inestabilidad hemodinámica o arritmias potencialmente mortales. La arritmia más frecuente, la que más mata en infarto agudo de miocardio con elevación del ST,
es la fibrilación ventricular. Por esto, al igual que ya hablábamos en el infarto en síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la monitorización continua con el electrocardiograma va a ser primordial. Y la tercera indicación va a ser la misma, digamos, la misma indicación, las que ya hablábamos antes de la intervención percutánea inmediata, que van a ser pues inestabilidad hemodinámica, hecho cardiogénico, dolor torácico persistente o recurrente, bueno, todas esas cuando no hay elevación del ST. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fibrinólisis, nosotros escogemos la fibrinólisis y ¿qué debemos tener en cuenta? Que, bueno, ya decíamos que la fibrinólisis tiene que darse el bolo en menos de 10 minutos después del diagnóstico. Sin embargo, pues se han hecho estudios donde dicen que el punto de corte óptimo son 2 horas, más o menos de 2 a 3 horas, que se aplique la fibrinólisis desde el inicio de los síntomas. O sea, no desde el inicio no desde el tiempo de diagnóstico, en pacientes que tengan alto riesgo. También se recomienda la fibrinólisis cuando esté contraindicada la intervención percutánea, si el paciente tiene menos de 12 horas de síntomas. Y se ha visto que la eficacia y el beneficio clínico es inversamente proporcional al tiempo total de síntomas. O sea, entre más tiempo el paciente dure en consultar o sea llevado a un servicio de atención hospitalaria, menos eficacia va a tener la fibrinólisis. Lo que se recomienda es de 2 a 3 horas desde que inició los síntomas. Siguiente. Bueno, hay muchos estudios que recomiendan la fibrinólisis hospitalaria, pues cuando no se tenga la intervención percutánea disponible en menos de 120 minutos, que dicen estos resultados. Hay 6 metaanálisis de estudios aleatorizados que dicen que la fibrinólisis prehospitalaria redujo la mortalidad temprana en un 17% comparada con la fibrinólisis en el hospital, sobre todo en los puntos de corte que yo les decía, de 2 a más o menos 3 horas del inicio de los síntomas. Y el estudio STREAM la comparó con la intervención percutánea primaria, la estrategia de fibrinólisis y intervención percutánea temprana, que es la que se hace después de una fibrinólisis efectiva. Ellos vieron que los resultados clínicos son similares a hacer la intervención percutánea primaria, principalmente en pacientes que se presentaron en las primeras 3 horas del inicio de los síntomas. Siguiente. Estos van a ser las dosis de los fibrinolíticos. Lo que recomienda la guía europea es que se utilice principalmente la tenecteplasa, más que todo porque es más fácil aprenderse las dosis son ajustadas por peso y es más efectivo que el uso de los otros fibrinolíticos, especialmente de la streptokinasa. Sin embargo, si no está disponible, pues se puede utilizar la alteplasa, la reteplasa a las dosis que podemos ver, o la streptokinasa con una contraindicación específica, y va a ser que el paciente no haya tenido tratamiento previo con streptokinasa o con anistreptasa. ¿Por qué? Y ya adelantándoles a lo que vamos a ver más adelante, y es que cuando la streptokinasa se usa por segunda vez, el riesgo de hacer alergias graves, porque el paciente ya queda, digamos, queda con defensas hacia la streptokinasa, es más grande. Por eso, pues, el uso de streptokinasa se recomienda únicamente si el paciente no ha tenido tratamiento con streptokinasa previo. Entonces, cuando se hace la fibrinólisis, ¿cuándo se considera que fue efectiva? Cuando hay una resolución de segmento ST, o sea, de la medida del ST, a más del 50% de esta medida en los primeros 60 a 90 minutos, o que haya una arritmia típica de reperfusión, o que haya una mejoría clínica del paciente, o sea, una desaparición del dolor torácico. Siguiente.
Estas son las contraindicaciones de la fibrinolisis para repasar las absolutas y las relativas. Pues ya la pueden leer después para no demorarnos tanto. Siguiente. Y ahora la fibrinolisis, digamos, es muy buena, pero va a tener ciertas complicaciones. Y es que, primero que todo, el riesgo de ácido hemorrágico durante el primer tratamiento se ha descrito entre el 0.9 al 1% de los pacientes. Por esto mismo, se debe considerar cuando nosotros utilizamos la tenecteplasa a dosis por la mitad para pacientes que tengan más de 75 años. O sea, las dosis que antes veíamos ajustadas por peso, le damos la mitad de ese bolo a un paciente que tenga más de 75 años. Otra complicación que se describe son las hemorragias mayores no cerebrales, presentes en el 4 al 13% de los pacientes tratados, y lo que yo les mencionaba de la streptokinasa con las reacciones alérgicas que tienen cuando se utilizó streptokinasa antes. Siguiente. Listo. Después de que se haga la fibrinolisis, se debería hacer primordialmente una intervención percutánea temprana. Los beneficios de una intervención percutánea precoz después de la fibrinolisis se han observado en ausencia de eventos adversos, o sea, de accidente cerebrovascular, digamos, ataque cerebrovascular o hemorragia mayor. Y en ciertos pacientes que se hizo esta estrategia, se vio que tenía que los resultados en cuanto a riesgo de reinfarto, en riesgo de el paciente requerir una nueva revascularización y en mortalidad tenían más éxito que la fibrinolisis sola. Se recomienda que esta terapia, o sea, que la intervención percutánea después de la fibrinolisis, se aplique entre 2 a 24 horas después de esta. En caso de que la fibrinolisis sea fallida, o sea, que tenga una disminución menor al 50% del ST en 60 a 90 minutos, que persista la clínica isquémica del paciente o que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, que se haga una intervención percutánea urgente de rescate. Y la readministración de fibrinolisis no está indicada, o sea, solo está indicado un bolo de fibrinolisis. Si no es efectivo, se debe hacer una intervención percutánea de rescate. Siguiente. Esto es lo que ya les mencionaba, lo de cuáles son los criterios de fracaso de fibrinolisis. Digamos, son antónimos, sumándole pues la inestabilidad hemodinámica o eléctrica a los criterios de fibrinolisis efectiva. Siguiente. Y este es otro esquema que ya más que todo va enfocado a los tiempos de la fibrinolisis. Entonces nos vamos a ubicar y a centrar principalmente en esa columna. Entonces nosotros, como dice la gráfica, vamos a pasar el bolo en 10 minutos desde que se hace el diagnóstico. Y mientras se va a ir trasladando el paciente a un centro que tenga intervención percutánea primaria, intervención percutánea temprana o precoz, entre los tiempos de 60 a 90 minutos después de que se le pone el bolo. Después de este tiempo se va a ver si cumple los criterios de reperfusión. Si sí los cumple, se va a llevar el paciente a una intervención percutánea sistemática. Lo que se recomienda es que la máxima demora, que sea después de más de 120 minutos, entre el lapso que yo les mencionaba, entre la ventana entre 2 horas a 24 horas después del diagnóstico. Y si el paciente no cumple criterios de reperfusión, se va a llevar el paciente inmediatamente a intervención percutánea de rescate. Siguiente. Bueno, esto era ya lo que mencionábamos antes. Siguiente.
Aquí únicamente recalcar que la dosis de clopidogrel es de 300 cuando se hace la fibrinolisis, a diferencia de 600, que es cuando se hace la intervención percutánea primaria. De resto, las dosis siguen siendo las mismas. Siguiente. Lo mismo con el anticoagulante, aunque aquí hay digamos, un complemento que no había mencionado antes, y es que o el paciente puede ir hasta después de que se haga la respolarización, ahí termina su tratamiento anticoagulante, o también se puede dar 8 días, hasta 8 días de la estancia hospitalaria. Esto es frecuente verlo en los pacientes, digamos, que tengan riesgo trombótico por el hecho de estar acostados en una cama y no poder moverse, hacer la tromboprofilaxis. De resto siguen siendo, digamos, las mismas recomendaciones que ya veíamos antes. Siguiente. Las dosis que vemos, que son las mismas que ya mencionábamos. Ya esto pues ajustado dependiendo de el tipo de fragilidad que tenga el paciente en cuanto a la enoxaparina. Pero ya esto ya no lo mencionaba el doctor. Lo de que mayores de 75 años la dosis es de 0.75 miligramos kilogramo. Listo, siguiente. Y ese es, digamos, el esquema para finalizar. Y es cómo nosotros vamos a abordar ya el paciente integralmente en cuanto al tratamiento desde que se hace el diagnóstico. Lo que yo les decía, la monitorización del electrocardiograma debe ser constante. Debe haber una alertación al laboratorio que tenga el cateterismo o hacer la remisión. La dosis de carga del ASA, ellos dicen que es más temprana que la dosis de carga del segundo antiagregante. El oxígeno sí lo requiere, y empezar a utilizar los beta bloqueadores y opioides y tranquilizantes, pues según se requieran. Sin embargo, pues estas son recomendaciones 2A. Ya cuando se empieza a hacer el cateterismo, o digamos en el lapso en donde esto se debería hacer, lo que recomiendan la guía es que el acceso se haga por vía radial, más que por femoral. Sin embargo, pues esto está condicionado dependiendo de la experticia y la experiencia que tenga el hemodinamista con este tipo de acceso. También ellos dicen que la intervención percutánea comparan el uso de balón y con el uso de stent. Ellos dicen que el uso de stent da mucho mejores resultados, y más que todo, si está disponible el uso de stent medicado con medicamento vasoactivo. Y listo, aquí, como pueden ver en la gráfica, es que se comienza a utilizar la anticoagulación. Digamos, paradójicamente, lo que recomiendan los europeos es que se utilice la heparina no fraccionada por encima de la enoxaparina, aunque la enoxaparina pues se ha visto que es mejor en cuanto a los resultados clínicos que da. Sin embargo, ellos, la primera recomendación que hacen es heparina no fraccionada, y las recomendaciones que ya les hablábamos del uso de los antiglicoproteína 2B3A y el uso de la nueva generación de estenes. Ya después de esto, pues el paciente va a empezar a tomar dosis altas de estatinas, ya después de los 90 minutos. Hay otra discusión que hacen si es que la intervención percutánea se deberá hacer a la arteria responsable del infarto o a las arterias que tengan una oclusión significativa, definida esta como mayor al 50 o 75% de su luz. Sin embargo, en los estudios hasta el momento, que no son muchos, todavía no recomiendan el hecho de hacer, digamos, de destapar el resto de arterias que no sean las responsables del infarto. Y después de esto, considerar el uso de los beta bloqueadores y los IECA en pacientes que tengan una FEBI menor al 40% o con falla cardíaca. Siguiente.
Y estos últimos serían los tratamientos que continúan después de la alta hospitalaria. Entonces, siguiendo las flechitas, son el tratamiento antiagregante dual. Ahí está la ecografía antes de la alta hospitalaria, siempre se tiene que hacer. Dependiendo de las indicaciones, si el paciente las tiene o no, los beta bloqueadores, los IECA o los antagonistas del receptor de mineralocorticoides se dejarán después, pero pues ese es un tema que no andamos por el hecho de que lo enfocaba más que todo en el manejo de la urgencia. Y ya, con eso terminamos. Siguiente. Gracias. Bueno, bien, para digamos así, enfocar y dejar el mensaje del síndrome con elevación del ST. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que si hace alguna vez hacemos un infarto con elevación del ST, nos lleven a una arteriografía en los primeros 90 minutos. Eso es lo mejor, es el mejor escenario que puede tener una persona si se infarta con elevación del ST, que lo lleven a una arteriografía en los primeros 90 minutos. Pero lograr coger los pacientes en ese rango y garantizarles que exista un equipo de hemodinamia 24 horas no es muy fácil en un sistema de salud como el que vivimos y con todas las limitaciones que pues, han salido a la luz a raíz de esta situación que vivimos de emergencia sanitaria. Entonces, si mi paciente no le puedo garantizar esa arteriografía en los primeros 90 minutos, hay un plan B, ¿sí? O hay un plan B. Y es la trombolisis. La trombolisis en infarto está indicada para pacientes con infarto con elevación del ST en las primeras 12 horas de iniciado los síntomas con nivel de evidencia 1A. 1A, ¿sí? 1A. Sin embargo, hay que tener las siguientes consideraciones. Si usted remite el paciente y llegó a las 3 horas a un centro donde hay hemodinamia, pues le van a hacer esa hemodinamia, no le van a hacer fibrinolisis ni trombolisis, ¿sí? Lo que pasa es que esa arteriografía, digamos que va a ofrecer menos beneficios si se hicieran en los primeros 90 minutos, pero igual va a ser mucho mejor hacerla que hacerle trombolisis, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tenerlas presentes, porque a veces se confunden y dicen, no, pero si tiene 6 horas, mejor trombolicemos y no lo llamamos a hemodinamia. No, si hay hemodinamia, vamos primero a hemodinamia. El lío es cuando no haya hemodinamia a las 4, a las 6, a las 8 horas y hasta las 12 horas. Ahí es donde debemos definir si mi paciente no tiene contraindicaciones para ofrecerle un plan B, ¿sí? Que se llama trombolisis o fibrinolisis, con los medicamentos que el doctor mencionaba ahí, donde generalmente lo que más se utiliza es el TNT-Place y el Reteplase, ¿sí? La estreptoquinasa es un fibrinolítico pues, que ya no lo usamos mucho, era de los primeros que teníamos, alcancé a utilizarla alguna vez cuando me formé, pero ya no la utilizamos porque ya digamos que sabemos que tenía mayores riesgos de eventos de sangrado respecto a los otros, porque no era específica y pues ya no la utilizamos. Muy rara institución utiliza estreptoquinasa todavía. Ya hay opción y pues de otros medicamentos. Y en el caso particular de nosotros tenemos el Alterplase, que lo vimos para ACV, pero también se puede utilizar para infarto con elevación del ST. Entonces, el único infarto que se tromboliza es el infarto coronario con elevación del ST. Es el único infarto que se tromboliza. No se puede trombolizar infarto sin ST, ¿sí? No estaría bien hacerlo, ¿sí? Porque recuerde que fisiopatológicamente el infarto con elevación del ST tiene una oclusión total y usted tiene que tratar de mejorar y retornar esa perfusión coronaria. Y hay esas alternativas. Entonces, si su paciente llegó a las 8 horas de evolución a un centro donde no hay hemodinamia, el centro debe definir si el paciente no tiene contraindicaciones para iniciarle la trombolisis, que puede ser con Alterplase,
tenetaplase idealmente, es más fácil dar tenetaplase que sea una dosis por kilo y es bolo y ya. Si damos alteplase, se va a demorar la infusión 1 hora y media aproximadamente. Recordando que en el ACV la infusión se pasaba en 1 hora. Aquí es 1 hora y media para alteplase con una dosis completamente diferente a la dosis de ACV para infarto. Entonces, eso es diferente. Entonces, ojo con eso. Bien, entonces, si usted trombolizó al paciente y el paciente le puso alteplase, hay unas recomendaciones y es que si usted puso alteplase o cualquier otro trombolítico, usted tiene que hacer unos criterios para definir si ese procedimiento que le hizo a su paciente fue exitoso. Dentro de los criterios está que el paciente haya tenido una resolución de al menos el 50% o más de la elevación del ST. Si la elevación del ST medía 4 milímetros, usted espera que descienda a 2 milímetros como mínimo. Ese es el primer criterio. Luego, después de haberle pasado el alteplase, hablo de alteplase pues porque es la que tenemos y es la que más experiencia tenemos, usted debe hacer un electro para corroborar esos hallazgos. ¿Sí? Ese es como el primer criterio. El segundo criterio, que durante el procedimiento del paciente se documenten algo que llaman arritmias de perfusión. Dentro de esas arritmias de perfusión hay un ritmo que se los voy a dejar de tarea que se llama el ritmo idioventricular. Ese ritmo ventricular es muy típico en esos eventos de trombolisis cuando la cosa va funcionando bien. Entonces lo van a buscar cómo es y en qué consiste. Más otros eventos como extrasístoles, etcétera, etcétera. Ese es otro criterio. Y el otro criterio es que el paciente clínicamente mejore, refiera a mejoría del dolor, ¿sí? Que haya mejorado su dolor anginoso. Y otro adicional es un pico de troponina, es decir, después de la trombolisis que se genere un aumento del nivel de troponinas. Para eso necesitaría tener una troponina o biomarcador cardíaco inicial antes del procedimiento. Si todos esos criterios están presentes, usted dice que la trombolisis fue exitosa. Entonces podemos tener trombolisis exitosa y trombolisis no exitosa. La trombolisis exitosa, la recomendación es que igual se debe llevar el paciente a cateterismo, nuevamente arteriografía, porque usted tiene que ir a revisar y mirar qué más puede intervenir o qué se puede hacer adicional, y eso se puede hacer entre 2 a 24 horas. Pero si su paciente no fue exitoso, se debe ser llevado o garantizarle hemodinamia. Ese es el lío. Que si no sirvió la fibrinolisis, ese paciente igual necesita un cateterismo prioritario. Pero el mensaje es que lo ideal siempre es la arteriografía primaria, la que se hace antes de 90 minutos. Pero coger los pacientes en ese rango de tiempo es muy difícil. Es muy difícil. Y la mayoría de ustedes entonces van a estar en sitios lejanos, mínimo de 3 horas, donde tienen que evaluar hacia dónde remiten sus pacientes. Porque si ustedes remiten a un paciente donde no hay ni hemodinamia ni cómo trombolizar, estuvo mal referenciado el paciente. Entonces, eso es una cosa muy importante. Sí, muy importante. Entonces, el manejo médico, igualito para ambos escenarios. La única diferencia es que en el infarto con elevación del ST, usted tiene que definir qué estrategia puedo aplicarle a mi paciente, siempre y cuando tener claro que si hay servicio de hemodinamia, independientemente de las horas que lleve el paciente, se debe llevar arteriografía. Pero ante la no disponibilidad del procedimiento, un paciente con elevación del ST con inicio de síntomas durante las 12 horas se considera candidato para hacerle trombolisis con los medicamentos que ya hemos mencionado. Entonces, ese es el mensaje que deben llevarse de este seminario para su práctica y para el desempeño como médicos posterior. No sé si hay preguntas para... Doc, yo quiero aclarar algo, es que me quedó como una duda práctica. Digamos que nosotros estamos en el rural, en un pueblito, y nos llega un paciente que nosotros identificamos que es un infarto agudo de miocardio, le realizamos un electro, si acaso lo tenemos, identificamos que hay elevación del ST, entonces nosotros coordinamos con el hospital que esté más cerca y nos dicen que sí, que lo podemos llevar. En ese caso nosotros ponemos medicamento para realizar fibrinolisis o esperamos si estamos cerca no, lo realicen allá. no. La fibrinolisis no se hace en primeros niveles, ¿sí?
¿No? De Ok. hecho, en segundos niveles tampoco, a menos de que de pronto tengan el medicamento, ¿sí? Normalmente en este momento, la mayoría de las instituciones donde se hace este procedimiento, normalmente la decisión la toma es un especialista, ¿sí? Que puede ser un médico especialista en urgencias, urgenciólogo, o puede ser el internista, ¿sí? Normalmente, como mínimo, quien toma la decisión, ¿sí? Eh, pero en los primeros niveles no hay. Entonces, lo que hay que tratar es poder regular el paciente a una institución que le pueda ofrecer al menos la trombolisis si el paciente está en el tiempo que es, ¿sí? Porque si el paciente lleva 24 horas, sí, hay pacientes que ganan las 24 horas, a ese paciente pues, no le vamos a hacer trombolisis, ¿sí? Recuerde que el nivel de evidencia es 1A, primeras 12 horas. Entre 12 y 24 horas también la evidencia dice que se pudiese hacer con unas condiciones claras, pero obviamente es menos efectiva que si se hiciera antes, ¿sí? Pero personalmente nunca he trombolizado a un paciente más de 12 horas, no. Cercanos a las 12 horas, sí, pero más de 12 horas, no, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tratar de cuadrar. Entonces, su referencia, usted debe decir, paciente con infarto con elevación del ST, 6 horas de evolución, se remite a institución para que cuente con el servicio de hemodinamia y o estrategia de trombolisis. Entonces, si se lo aceptaron en luz, pues lo remitió para luz. Llegó el señor a la 1 de la mañana, no hay hemodinamia, trombolisis y no ha pasado más de 12 horas. O si la pasó, pues, bueno, no sé, no tengo mucha experiencia de más de 12 horas y la evidencia cae un poquito. Pero eso es lo que habría que hacer. ¿Sí? Pero si usted va a trabajar en el UCI, si llega un paciente así, usted lo que tiene que plantear, la una no, este paciente hay que trombolizarlo, entonces usted puede ir ya, pues lo comenta medicina interna, tengo tal paciente para definir trombolisis, entonces medicina interna va a dar el aval de que sí se tromboliza siempre y cuando se haga una lista de chequeo de que no existan contraindicaciones para el procedimiento. Entonces lo mandaría con manejo del dolor, oxígeno si lo Usted le necesitara. mandaría carga de asa, carga de clopidogrel, ticagrelor, le da la estatina, le puede dar un beta bloqueador o un IECA siempre y cuando no existan las contraindicaciones. Recuerden, se dan si sistólica más de 120. Si el paciente está muy bradicárdico, ¿para qué le vas a poner un beta bloqueador? No le podrías poner un beta bloqueador, ¿sí? Si tiene mucho dolor, pues si tienes morfina, le pones morfina, pero ojo con la morfina. La morfina puede producir hipotensión. No es poner morfina y desaparecerse del servicio, no. Ponerle la morfina, vigilar que el paciente no vaya a presentar algún evento de hipotensión. Y le pones oxígeno, la recomendación es poner oxígeno si satura menos de 90, que esté en reposo. Pues benzodiazepina yo no uso muy frecuentemente, a veces la morfina los controla un poquito, los calma, mientras uno puede canalizar el paciente, ¿no? Tiene que tener canalizado el paciente, porque recuerde que un paciente con infarto, la mayoría de los infartos de qué se mueren, de eventos arrítmicos. ¿De qué? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, esos pacientes en algún momento les puede hacer un paro y usted tiene que iniciar maniobras de reanimación y dentro de esos tiene que usar medicamentos endovenosos. Entonces, debe garantizar un acceso venoso. Y pues remitir el paciente con monitoreo, porque no sabemos si ese paciente se pudiese complicar, ¿sí? Normalmente ese paciente se remitiría con un médico a bordo, ¿no? A menos de que pues no haya más cómo mandarlo, pues se va con auxiliar pero normal, pues idealmente se debería hacer una remisión con médico a bordo porque el paciente se puede complicar durante las 3 horas del transporte y una reanimación la tiene que hacer idealmente el médico. Listo, muchas gracias. Doc, tengo una pregunta, complementándolo de mi compañera, ¿la anticoagulación también se inicia de una o esperamos un tiempo al llegar o pues en el hospital de mayor nivel, o la puedo iniciar como médico general junto con las dosis de carga de antiagregación? Pues mira, si el diagnóstico es infarto con elevación del ST, no hay duda, ¿sí? Sí, pero si usted está dudando si es infarto o no, entonces de pronto como que le falta más cosas, como que falta una radiografía,
bueno, puede que no lo anticoagules y lo mandes solo con la carga, ¿sí? Pero si es infarto con elevación del ST, porque el diagnóstico casi que es electrocardiográfico, en un paciente con un dolor típico no necesitas troponina ni nada más, tiene un infarto. En el infarto sin ST versus angina, sí de pronto queda la duda si le anticoagulo o no. ¿Sí? A menos de que pues todo sea muy típico, el paciente con una clínica muy típica, pues también podrías iniciar la primera dosis de anticoagulación. ¿Sí? La primera dosis. Subcutánea, ¿no? Subcutánea. La dosis endovenosa generalmente está, que recomiendan ahí, de dosis endovenosa de nosaparina, es sobre todo el paciente que va a ser llevado inmediatamente a hemodinamia, ¿sí? Esa dosis. Entonces, no es que le vamos a poner siempre dosis endovenosa, no, subcutánea. Lo mandarían con una dosis subcutánea. Igual usted no van a durar un día con un paciente así, se lo van a remitir y si acaso le ponen solo una dosis. Sí, que normalmente casi que equivaldría a ponerle profilaxis antitrombótica. Casi. Obviamente un poquito más de dosis, pero porque ustedes solo pondrían una sola dosis y remiten el paciente. Ya en el sitio de remisión definirán qué otras estrategias hacen. Listo. Doc, y otra pregunta. En el caso de los pacientes con angina inestable, pues claramente se le coloca todo el manejo médico, pero en ellos el manejo o la estratificación del riesgo cambia o varía en algo en los tiempos para llevar a una coronariografía o a otros paraclínicos para mirar o para evitar el Bueno, infarto. esos pacientes sí eran los que se beneficiarían de hacerle todos esos estudios que usted mencionaba. Por ejemplo, hacer una prueba de estrés, sí, un estrés de esfuerzo, todos esos exámenes. Se benefician antes de definir eso. Lo que pasa es que nosotros, pues como pues yo hablo de la experiencia en el hospital, ahí nosotros no tenemos todo eso de arsenal de pruebas diagnósticas. Digamos que muchos de los pacientes van a cateterismo, o sea, se pide cateterismo, pero probablemente pudiesen beneficiarse de otro manejo no invasivo para estratificar su riesgo y definir si requieren o no el cateterismo intrahospitalario o pueden seguir estudiados ambulatorios, ¿ve? Entonces esa es la limitación que tenemos ahí. Hablando de angina inestable, estamos hablando del paciente con dolor, electro normal o anormal, pero con troponina negativa, ¿no? Con troponina negativa, ¿sí? O sea, ese paciente sí se pudiese beneficiar de un estudio de estratificación no invasivo, como el ecoestrés con dobutamina, como una examen que se llama gamografía coronaria, ¿sí? Todas esas cosas. Pero eso no lo tenemos ahí disponible. Entonces, eso no es que tengamos como mucha experiencia para esos casos, ¿sí? Es muchos de ellos en el hospital, hablo del hospital, terminan es en cateterismo. ¿Sí? Sobre todo cuando le miran todo su riesgo, paciente obeso, diabético, renal, pues solamente dicen, no, eso debe tener algunas coronarias. Eso las coronarias, como dice el doctor Custodio, eso las coronarias, eso toca mirarle la tubería, eso no nos pongamos a complicar, dice el doctor Custodio. Pero bueno, pero existen otras estrategias no invasivas antes de hacer un procedimiento pues también costoso, ¿no? Todo, muchas gracias. Doc, ¿en primer nivel hay nitratos? Sí, bueno, ahí ustedes mencionaban la nitroglicerina sublingual, esa no la tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la nitroglicerina endovenosa, ¿sí? Los nitrazos se pueden utilizar, los nitrazos orales sí, pero es mejor mirar la opción de poner opiáceos y los opiáceos lo tranquilizan al paciente y no solo lo tranquilizan, pues le calman el dolor, ¿sí? Pero vigilando la posible hipotensión. Entonces, uno puede usar también dinitrato de isosorbide, si le existen, si están en el primer nivel, también como antianginoso, pero recuerde que si el paciente llegó en crisis hipertensiva con órgano blanco corazón, el manejo antihipertensivo ideal es los nitratos endovenosos y ustedes creo que en primer nivel disponen de nitro. Me parece que sí, me parece que sí, no estoy seguro, pero me parece que en primer nivel sí hay nitroglicerina. Sí, entonces lo mandan con una infusión de nitroglicerina que le va a controlar la tensión y también va a ser antianginoso, recuerden, antianginoso. Doc, o sea que el nitrato es mejor antianginoso que la morfina, o eso es diferente. No, usted ensaya primero con morfina, ¿sí? Usted ensaya mejor con morfina que le genera dos efectos, control del dolor
y también le genera un control parcial, el paciente está más calmado, más tranquilo. El nitrato pues solo le mejora algo de dolor, pero no le genera como ese confort, ese alivio, ¿sí? Entonces, usted podría optar o le pones morfina siempre y cuando lo vigiles y si logra el efecto, listo, pero si no logra el efecto y el paciente está ahí como que la tensión ahí limítrofe, entonces sí, mira a ver si usa algo de nitratos orales, a ver si mejora algo o no mejora, ¿sí? Es como eso, realmente los nitratos orales, los recomendados es la nitroglicerina sublingual, pero esa no se dispone, no la tenemos de uso comercial, ¿sí? Entonces, esos otros nitratos sí se utilizan, pero no sería como el escenario, porque esos nitratos son de acción demorada, esos no actúan tan rápido, ¿sí? O sea, el beneficio no es tan inmediato como si fuéramos dar nitroglicerina sublingual. Entonces, por eso es más, el beneficio doble se obtiene con la morfina y más rápido que usando nitratos orales disponibles, ¿no? Porque si es nitroglicerina, pues sí se podría lograr un efecto tanto antianginoso y antihipertensivo más rápido. Ok, doc. Entonces, le voy a enviar a Daniel, le voy a enviar un electro por ahí para que todos lo revisen y le echen cabeza y miren a ver qué le ven y de acuerdo a eso que les explicó en la charla el doctor peruano, sí, a ver con qué, para que recuerden algunas cosas y se fijen en algunas cosas que pueden pasar desapercibidas. Entonces, yo les envío ese electro para que lo revisen y luego me cuentan qué le vieron o qué, ¿sí? Y nos vemos entonces el viernes en la tarde, yo les digo la hora para el seminario es estatus convulsivo, síndrome estatus convulsivo. ¿Listo? Entonces, la idea es que todos lo lean, aunque alguien va a presentar, pues sí, pero la idea es que todos lo lean, porque es que si no es difícil. O sea, toda esta información que traían los doctores no es fácil procesarla, ¿sí? No es fácil procesarla y puede que sí, ya en 2 días se les olvidó. Pero entonces, el mensaje es siempre lo que dijimos hoy. El manejo médico que pues no puede faltar la doble antiagregación. El oxígeno no puede faltar si el paciente tiene saturación menos de 90, pero si satura 100, ¿para qué le va a poner oxígeno? Hay estudios que muestran que hay aumento de mortalidad en esos pacientes que saturan más del rango que hemos hablado, ¿sí? Entonces el oxígeno se indica solo si tiene esa condición el paciente. Entonces, esas cositas, cuando usar beta-bloqueador y ECARA-2, hay que mirar cómo está la tensión, cómo está, y recordar, aunque no la mencionamos, de pronto la mencioné, la clasificación Killy-Kimball. Recuerde que Killy-Kimball hace parte del GRACE. Entonces, la clasificación Killy-Kimball es Killy-Kimball 1, 2, 3, 4. Paciente Killy-Kimball 1 no tiene falla cardíaca, es decir, evidencia de falla cardíaca. Killy-Kimball 2, el paciente ya tiene evidencia de falla cardíaca, generalmente evidenciada por estertores que comprometen menos del 50% del campo pulmonar. El Killy-Kimball 3, el paciente está en edema pulmonar agudo y el Killy-Kimball 4, el paciente está en choque cardiogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un choque cardiogénico, no le van a poner un beta bloqueador, ni le vas a poner nitroglicerina, ni le vas a poner un nitrato, ni le vas a poner un IECA, ni un ARA2, ¿sí? Pero si usted tiene un Killy-Kimball 1 con tensión de 140-90 y frecuencia cardíaca 80, a ese sí se le puede poner el beta bloqueador, a ese sí se le puede poner el IECA y el ARA2, ¿sí? Obviamente con una vigilancia. Ese paciente lo vemos hoy en la mañana bien y en la tarde puede estar en otra condición. Entonces, por eso todo paciente con eventos coronarios debe estar en una UCI coronaria. No tenemos UCI coronaria en el hospital, la UCI coronaria es urgencias. Entonces, pues ese es el mensaje, ¿no? O sea, aunque tenemos un escenario pues que nos ha cambiado las maneras de cómo dar el manejo a esos pacientes deben quedar en UCI y lo van a ver en otras instituciones que pacientes pasan a UCI mientras le definen todo, mientras le define el cateterismo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces yo les envío el electro y nos vemos el viernes.
¿Listo? No se le olvide la actividad de mañana.